Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a ver la última unidad de nuestro curso que tiene que ver con el tema de EVA. En EVA básicamente es el famoso valor económico agregado. Es un término que es inglés, pues cuando se conoce inglés es el BEA, pero vamos pues a verlo desde la parte, pues en este caso de español, donde básicamente el EVA es considerado como cuando la empresa luego de cubrir todos los gastos y toda la rentabilidad mínima proyectada o estimada, obviamente es el valor que queda y donde se define qué tan productiva y qué tan eficiente la empresa en el tema de los gastos. También vamos a encontrar acá todo lo que tiene que ver como un método financiero para calcular el beneficio económico de la empresa. Además, se le va a considerar la productividad de todos los factores utilizados para realizar la actividad empresarial. Cuando hablamos de factores, pues puntualmente los factores físicos, factores en este caso maquinaria, equipos, los factores humanos. El valor económico agregado, entonces en el caso del EVA, lo que busca es mirar cómo se aprecia o cómo se valida la generación de valor o la creación de valor de una empresa y cómo las decisiones gerenciales de esa empresa verdaderamente son de calidad y permiten como tal esa generación de valor. El EVA se compone básicamente de factores como el crecimiento, la rentabilidad, el capital de trabajo, costo de capital, impuestos y activos a largo plazo. Entonces, el EVA básicamente tiene unas ventajas. La primera es que identifica generadores de valor y cómo esos generadores de valor de la empresa hay que estarlos validando, continuando, haciéndole un seguimiento, revisando posibles cambios que se puedan presentar para tomar decisiones. Permite medir en este caso la creación de riqueza y cuando estamos hablando de la riqueza de la empresa, la generación de valor, como la empresa obviamente hoy tiene puntualmente esa generación de valor a través de la estrategia corporativa, a través de la alineación de las metas que tienen todos los administradores con la empresa. Permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor a su costo, es decir, cuántas inversiones verdaderamente le va a generar una rentabilidad superior a la empresa y combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. Entonces, cuando estamos hablando ese desempeño operativo es puntualmente la empresa, cómo está operando, cómo está siendo eficiente con sus recursos y con la administración de diferentes aspectos, pero también para mirar el tema financiero que tiene que ver con todos los aspectos, en este caso de los indicadores o inductores de valor. Entonces, el valor económico agregado EVA normalmente se obtiene luego de que se descuenten todos los gastos y el tema de la utilidad o la rentabilidad mínima que se espera obtener en este caso los socios. Entonces lo miramos acá que el EVA es igual a la UODI menos los activos netos de la operación multiplicado por el famoso costo de capital. Y cuando entramos a mirar el EVA, es muy importante analizar esos tres aspectos: la utilidad operativa después de impuesto, los activos netos de operación y el costo de capital. Vamos a arrancar con el primero. La utilidad operativa después de impuesto básicamente se obtiene cuando se aplica, en este caso, a la utilidad operativa la tasa de impuestos de la empresa como si no existiera deuda. Recuerden que cuando se tiene deuda en una empresa, normalmente la utilidad va a ser, en este caso, pues el valor, perdón, el importe de los impuestos van a ser inferiores a cuando no se tiene deuda, ¿cierto? Entonces, por eso es muy recomendable endeudarse en algunas ocasiones de acuerdo a la estructura de capital que tiene la empresa y obviamente de acuerdo a sus niveles de necesidades que tiene puntualmente, ya que la deuda en nuestro país tiene un beneficio tributario. Entonces, cuando miramos esta fórmula, UODI es igual a utilidad antes de impuestos e intereses, ahí está multiplicándose por 1 menos T, donde T viene siendo el impuesto. En Colombia actualmente es del 33%. La UODI es un valor económico más que un valor contable, entonces la UODI no es que, ay, voy a hacer el cálculo para la empresa, no, es algo que no es contable, es algo para revisar tema de generación de valor. Y también en este análisis de la utilidad operativa o la UODI,
es muy importante distinguir qué es lo operativo, qué es lo no operativo, qué es lo inherente o no inherente, en este caso a la actividad económica de la empresa, qué es productivo, qué es improductivo, qué es ordinario, qué es extraordinario, qué implica como tal movimiento del flujo de caja y qué no implica. Entonces, pero es muy importante tener en cuenta todo ese aspecto en el tema cuando se está analizando la UODI. Luego vienen los activos netos de operación de capital de neto, en este caso, o capital empleado, y básicamente son todo el famoso capital de trabajo neto operativo, pero le tenemos que sumar los activos fijos, le tenemos que sumar los otros activos operativos no corrientes, y aquí obviamente nos da ese aspecto de los activos netos de operación con los que está trabajando la empresa. Vamos a encontrar también aquí estudiantes que los activos netos de operación básicamente se obtienen restándole a los activos corrientes esa porción que es financiada por los proveedores. Recordemos que en el tema de capital de trabajo neto operativo encontrábamos que era sumar dos activos corrientes muy importantes, que es la cartera o las cuentas por cobrar, más los inventarios, pero le restamos el tema de los proveedores. Y también el activo neto de operación es considerado cuando el patrimonio se le suma la deuda financiera tanto a corto plazo como a largo plazo. Y por último, en los análisis de los componentes del EVA, vamos a encontrar el famoso costo de capital. ¿Y qué es el costo de capital? Pues es la rentabilidad mínima que se espera, obviamente, producir por los activos de la empresa, es decir, que los activos de la empresa deben siempre rentar cuánto la empresa está invirtiendo, ese es el famoso costo de capital, cuál es la rentabilidad que espera el retorno de la inversión de sus activos, y se calcula como el costo promedio ponderado de unos pasivos a corto plazo y a largo plazo, en este caso obligaciones financieras básicamente, a veces se puede financiar a través de los proveedores, pero el método EVA no recomienda tanto el tema de proveedores, sino obligaciones financieras corto plazo, obligaciones financieras largo plazo y el tema del patrimonio. Vamos a encontrar también aquí en el valor económico agregado una nueva fórmula que busca como tal es mirar, bueno, eleva los activos netos de operación por la RAN. Recordemos que la RAN es la famosa rentabilidad del activo neto, que se calcula con las utilidades netas sobre los activos de la empresa menos el costo de capital. En este valor económico agregado EVA también es muy importante obtener el famoso costo de capital, pero también se conoce mucho en el sistema mundial y en el sistema empresarial como el WACC. El WACC es un término obviamente inglés, significa Weighted Average Cost of Capital, que en este caso es el promedio ponderado de la rentabilidad exigida por los inversionistas y la tasa de interés exigida por los bancos. Entonces es lo que hablábamos, cuánto están esperando los socios por colocar su capital y cuánto nos cobran los bancos por prestarnos, en este caso, un dinero. Entonces, en el pasivo, recordemos que en esas obligaciones financieras se tenía en cuenta una fórmula muy interesante, que es la del beneficio tributario, donde yo multiplicaba el porcentaje, cuando ustedes hallaban costo de capital, multiplicaban 1 menos T, y en el patrimonio es básicamente el costo o es el porcentaje que es exigido directamente por el inversionista, donde es considerada su segunda mejor opción y plazo comparable, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá puntualmente como un pequeño ejemplo, nos habla de que el costo de capital WACC tiene el ejemplo tasa de interés 15%, un impuesto del 34% y una deuda sobre el activo del 50%, es decir, que el 50% está con los socios están financiando la empresa y 50% está siendo financiada por los bancos. Acá nos muestran que lo que espera el inversionista en este caso es un 20% como rentabilidad, ese se conoce como el KE, mientras el KD, que es la deuda, acá es un 15%, que es lo que nos cobran los bancos, pero aquí tienen un beneficio tributario, que es 1 menos T, T en este caso para el ejercicio es 34%, y nos va a quedar una tasa del tema del pasivo del 10%. El valor económico agregado EVA, entonces lo que hablábamos ahora, el CAE, es conocido como el valor o la rentabilidad esperada por los inversionistas, y el KD es el valor, el costo que esperan obviamente los prestamistas, en este caso los bancos.
Se compara la rentabilidad del activo con la rentabilidad exigida para concluir si creamos o destruimos valor. Al ser la rentabilidad del activo mayor a lo exigido por inversionistas y prestamistas, se concluye que la empresa genera el famoso valor. Entonces acá mirábamos la famosa ROA, que es la rentabilidad del activo, debe ser siempre superior al famoso costo de capital. Si esto es diferente, estamos destruyendo valor en la empresa. Nuevamente acá un ejemplo, activos de 100 pesos, utilidad operacional del 20, el ROA es un 20%, que es la división de ambos, la utilidad operacional dividido, en este caso los activos, y la rentabilidad exigida, que es el 15%, entonces acá en este caso el ROA es superior al costo de capital, o sea que no estamos destruyendo valor, sino que estamos generando valor. Y por último el EVA, acá estamos restando 20% menos el famoso 15% y nos da un 5%, o sea que la empresa está generando valor de un 5%. Aquí encontramos otros aspectos muy importantes de EVA. Entonces, básicamente, el EVA promueve el tema del reconocimiento de que hay un costo fuera del costo financiero y que aparece de manera explícita en el estado de resultados en forma de intereses. 4 tipos de decisiones esenciales que permiten mejorar el EVA: implementar la utilidad operativa sin tener que llevar a cabo inversión alguna, invirtiendo en proyectos que generen una rentabilidad superior al costo de capital a esta alternativa. También se le denomina el crecimiento con rentabilidad, entonces mirar verdaderamente en qué proyectos se está invirtiendo, cuánto está obteniendo la empresa y si efectivamente es importante hacer ese proceso allí o retirar esos recursos. Liberando fondos ociosos. ¿Qué es un fondo ocioso? Es decir, si estamos de pronto teniendo un tema de inventario, nos está teniendo una buena administración de los inventarios, nos estamos llenando la bodega de una mercancía que no está rotando, entonces también es liberar unos fondos ociosos o unos activos improductivos, desinvirtiendo en actividades que generen una rentabilidad inferior al famoso costo de capital. El EVA es un modelo similar al contable. En este caso, en el fondo, el modelo EVA concibe el cálculo de una utilidad de manera muy parecida a lo contable a nivel convencional. Es decir, además de un cargo financiero asociado con los pasivos, también incluye el costo de capital, perdón, el costo de oportunidad que esperan los propietarios por invertir ese dinero. Formas de mejorar el EVA: incrementando la UODI sin realizar inversión alguna para lograrlo. ¿Cómo sería incrementar la UODI? Recordemos, la UODI no es un valor contable, sino que es un valor, en este caso, intrínseco, y es un indicador más que todo de generación de valor. Y esta UODI está muy amarrada al EBITDA. Recordemos que el EBITDA era el famoso ingreso antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Cuando aumenta de pronto alguno de esos aspectos, pueden automáticamente aumentar el tema de la BODI y en ningún momento se tuvo que haber hecho alguna inversión en la empresa. Invirtiendo en proyectos que produzcan una RAM superior al costo de capital. Recordemos, la rentabilidad, en este caso el activo neto, debe ser superior al costo de capital, liberando los fondos ociosos, lo que acabamos de hablar ahora, cómo la empresa empieza a quitar algunos activos que no son tan productivos y antes le generan mucho costo, desinvirtiendo en actividades que rindan menos que el costo de capital y gestionando el famoso costo de capital. Entonces, cómo administrar el costo de capital, cómo de alguna manera reducirlo a nivel de si es necesario seguirse endeudando o pagar algunas obligaciones financieras, renegociar con los socios el tema de la tasa que están esperando. Entonces, compañeros, estudiantes, quería pues contarles a grandes rasgos lo que es el EVA, lo que es este indicador muy importante en la gestión financiera y todas las empresas se están volcando con este indicador, están haciendo procesos de medición y no solamente la empresa en general, sino las diferentes áreas dentro de la organización. La idea es que siempre generen valor, ¿cierto? Que siempre estén muy alineadas a ese tema de generación de valor. Espero que haya quedado clara la información y estamos viéndonos para el final de nuestro curso. Muchas gracias.